Hoy vamos a explorar el mundo de Nun Massacre, un videojuego de terror en primera persona que ha sido inspirado por diversos elementos del horror y de la cultura pop. Algunos títulos y conceptos que han influido en Nun Massacre o que podrían ser considerados en relación con él incluyen títulos como Silent Hill, donde la atmósfera opresiva y los elementos psicológicos de terror que se encuentran en esta serie son comparables, así como también Outlast. Este juego también explora la fragilidad humana y la vulnerabilidad en un entorno de terror. Y por último, Amnesia, en donde la sensación de miedo constante y la falta de recursos son aspectos compartidos entre ambos juegos. Comencemos. La historia de la señora McDonnell es la de una mujer trágica y perturbada, marcada por la devoción y el horror. Era una madre católica ferviente que había enviado a su hija Jane a un internado católico, convencida de que allí encontraría la guía y las disciplinas necesarias. Sin embargo, su amor y su fe se convirtieron en una pesadilla, ya que el internado estaba bajo el dominio de la cruel madre Apolonia, una figura autoritaria que aplicaba castigos brutales a quienes consideraba pecadores. Jane fue la víctima de un régimen de abuso sistemático en el internado. La madre Apolonia, convencida de que la niña era irremediablemente pecadora, la sometió a castigos humillantes. La golpeaba con una regla por faltas menores, la encerraba en un pequeño cuarto por días, así como también le prohibía ir al baño. Uno de los momentos más traumáticos fue cuando, tras ser privada del acceso al baño, Jenny fue obligada a cubrirse con su propio excremento como castigo. Esta serie de abusos la llevó a la desesperación, lo que hizo eventualmente sucumbir a la trágica decisión de acabar con su sufrimiento. Años después, esta recibe una carta de la madre Apolonia, donde le informa sobre la grave enfermedad de Jenny. Mientras se daba un baño, el sonido de la carta deslizándose por la puerta la sacó de su letargo. Con el corazón encogido y la mente llena de temores, se vistió y se apresuró al internado. Pero al llegar, la atmósfera del lugar era opresiva, oscura y silenciosa, como si las almas de aquellos que allí habían sufrido estuvieran atrapadas entre las paredes. La visión de una figura en el pasillo que desaparece rápidamente solo es el primer indicio de que algo siniestro le espera. Al entrar al internado, la señora McDonnell se encuentra con una versión distorsionada de la escuela que había conocido. Las aulas estaban vacías, ecos de risas y llantos perdidos en el tiempo. Un terrorífico silencio fue interrumpido por la presencia de una monja, una figura demencial que patrullaba los pasillos, recordándole a la madre Apolonia, pero con un toque sobrenatural y malévolo. Con cada paso, el miedo se intensifica y la necesidad de encontrar a su hija se convierte en una carrera contra el tiempo. Mientras explora el oscuro convento, la señora McDonnell descubre notas desgarradoras que revelan la verdad sobre el sufrimiento de Jenny. Se dio cuenta de que el internado, lejos de ser un lugar de redención, había sido un infierno en vida. Cada rincón del edificio parecía estar impregnado de los gritos de las niñas atormentadas. Con cada habitación que inspecciona, el horror se hacía cada vez más palpable, mientras la monja la acechaba, convirtiéndose en un símbolo de su propio dolor y culpa. La monja impone castigos severos a la hija de la protagonista, intensificando el horror de la narrativa. Estos incluyen la privación de comida, dejándola hambrienta y debilitado, tanto física como mentalmente, y el aislamiento al encerrarla en un lugar oscuro y solitario, generando un profundo sentido de desesperanza y miedo. Además, la monja recurre a la violencia física, golpeándola como forma de control y castigo,
y emplea tácticas psicológicas para aterrarla, exponiéndola a sus miedos o amenazándola con castigos aún peores. También obliga a la niña a realizar tareas humillantes, reforzando su sensación de impotencia y desamparo frente a la autoridad de la monja. Estos castigos no solo muestran la crueldad de la monja, sino que también reflejan el entorno opresivo y aterrador del internado, creando una atmósfera de desesperación y horror para la niña y su madre. Las visiones de la señora McDonnell del pasado son fragmentos turbados y vívidos, cargados de remordimiento y dolor. Se manifiestan en escenas repentinas donde el convento, oscuro y gélido, le muestra retazos de la vida de su hija bajo el yugo de la cruel monja. A veces la ve sentada sola en su habitación, llorando en silencio. Otras observa cómo el rostro de la niña refleja terror cuando la monja se acerca para imponerle un castigo, con una mirada que revela una mezcla de fanatismo y desprecio. A medida que las visiones aumentan, comienza a percibir el eco de las súplicas de su hija, súplicas que ella ignoró en su momento. En los pasillos oscuros del convento siente su presencia como si su espíritu todavía estuviera atrapado entre esas paredes, y una culpa inquebrantable la envuelve, haciéndole revivir una y otra vez la decisión de haber enviado a su hija a aquel cruel destino. Mientras se adentra más en el internado, la protagonista enfrenta no solo los horrores de su entorno, sino que también a los demonios de su propia mente. La monja, con su risa perturbadora y su actitud sádica, parece disfrutar del sufrimiento de la señora McDonnell, lo que provoca que cuestione su fe y su papel como madre. Atrapada entre el deseo de salvar a su hija y el horror de lo que está ocurriendo, ésta se enfrenta a su propia culpabilidad. Las visiones del pasado y los recuerdos de Jenny comenzaron a manifestarse, llenando su mente de remordimientos y anhelos de redención. La historia de la protagonista se desarrolla en múltiples finales, cada uno reflejando la lucha interna de la madre y sus fatales decisiones. Estos finales se pueden interpretar de manera subjetiva, permitiendo al espectador encontrar diferentes significados según su perspectiva. Algunos finales insinúan una redención que parece escaparse de sus manos en el último instante, mientras que otros sugieren que está condenado a vivir eternamente con el peso de su culpa. Cada final ofrece una interpretación única del remordimiento, el castigo y la posibilidad o imposibilidad del perdón, dejando espacio para que cada quien decida si la señora McDonnell merece la paz o está destinada a un tormento sin fin. La protagonista, al encontrar velas en la capilla, siente que encenderlas podría ofrecerles algún tipo de redención. Sin embargo, este acto ritualista desencadena una visión aterradora en la que su locura se intensifica. En su confusión y desesperación se entierra viva como último intento de expiar sus pecados. Mientras explora un oscuro rincón del internado, es arrastrada hacia los conductos de ventilación, donde un ser humanoide la acecha y acaba con su vida. Este final simboliza su incapacidad para enfrentar los demonios internos que la atormentan, reflejando una lucha fallida contra la culpa y el remordimiento que han tomado forma física para castigarla. Su intento desesperado de escapar del horror en el internado la lleva a un espacio estrecho y sin salida, donde finalmente se encuentra la monja, quien procede a asesinarla. Este desenlace subraya la incapacidad para liberarse de su tormento y expone el poder que la monja, como símbolo de su culpa y vergüenza, tiene sobre ella. Al descubrir las cintas de VHS que reflejan la trágica historia de Jenny, la señora McDonnell obtiene la claridad y las fuerzas necesarias para enfrentarse a la monja.
Al destruir esta figura simbólica de su propia culpa, logra finalmente alcanzar la redención, liberándose de su carga emocional y ascendiendo hacia un lugar de paz.